La Vara Producciones presenta desde Washington para el mundo al pastor José Luis Pinedo en Prédicas de la Familia. En 1972 ha sucedido algo muy interesante en Bolivia y se lo ha llamado el avivamiento, un mover del Espíritu Santo impresionante. Pero Dios decide tocar el corazón de jóvenes entre los 18, 19, 20, 21 años. Hoy a ellos encima de los 60, algunos con los 70, predicadores, pastores, evangelistas, han corrido por el continente sudamericano y ahora también en el mundo entero. Uno de ellos es mi pastor. Pero tengo una nota muy interesante para que podamos disfrutar. Es la esposa de Julio César Ruibal, Pastora Ruth. Un abrazo y desde Colombia nos dice La Vara Producciones. Bienvenida. Ay, qué bueno. Gracias, Pastor José. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Pastora, tienes una sonrisa tan linda. Mi corazón está latiendo rapidito. ¿Ah? Pues mi corazón palpita con solo pensar en Bolivia. Bueno, yo creo que en Bolivia has visto un mover del Espíritu Santo de una manera impresionante, ¿verdad? Sí, señor. Yo no estuve allí en 72, pero casi porque Julio me dio todos los detalles. Correcto. ¿Cuándo ha comenzado el avivamiento en Bolivia? Pues, como tú sabes, Julio fue a los Estados Unidos para terminar su bachillerato cuando tenía 15 años. Y él terminó allá, empezó sus estudios de premedicina. Alguien le invitó a una reunión y él la aceptó porque dijeron que había sanidades y que su corazón era para salud. Entonces, pues esto es interesante. El problema es que él estaba en yoga, estaba en una cantidad de cosas y nada funcionó. ¡Qué bueno! Entonces, cuando oyó de esto, bueno, pues debo ir. Entonces él fue y era Catherine Coleman y oyó el mensaje por primera vez de salvación. Y aceptó al Señor allí. Primera vez al oír el Evangelio y lo aceptó así nomás. Además que el Señor le sanó porque tenía un problema con su espalda de haber nadando y saltando y tenía como una cosa que tenía que tener siempre en su espalda sanado. Tenía gafas oscuros y gruesos porque cuando era joven él fue con sus amiguitos. Vamos a ver quién en La Paz puede mirar al sol más tiempo. Y quemó su nervio óptico. Y el Señor le sanó. Así. Impresionante. Sí. Tú me estás diciendo que Julio César Ruibal ha asistido a una de las reuniones de una de las personas que ha sido parte de un buen avivamiento en los Estados Unidos, Catherine Coleman. Sí. Por lo que yo sé, también Julio César Ruibal no tuvo la oportunidad de ese primer día de encontrarse con Catherine Coleman. No, pero él fue enfrente para recibir al Señor con las otras personas que estaban allí. Y ella apuntó a él y dijo, yo sabía. Pero luego, así, sí, ellos se comunicaron por carta después. Sí. Pero nunca la conoció en persona. Y luego Julio y yo conocimos a Maggie, que era la mano derecha de Catherine Coleman. Pero ella había muerto en 76, me parece, sí. Ok, claro, sí. Entonces,
¿Cuándo regresa, si no es importante las fechas, pero a lo mejor algo aproximado, cuándo regresa Julio César Ruibal y por qué vuelve a Bolivia? Pues él, el próximo día de recibir al Señor, recibió bautismo en el Espíritu Santo. En una reunión de casa, porque la persona que le invitó donde Catherine dijo, pues tenemos reuniones en casa también. Y en este caso es cuando él fue librado de todo esto de yoga y las cosas raras en que él estuvo. Y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego su corazón fue, yo viví todos estos años en Bolivia y nunca oí las palabras ser nacido de nuevo. Nunca tenía este mensaje. En el primero estaba amagado un poco porque no me enseñaron, porque él es muy activo en la iglesia católica y quería ser sacerdote inclusive por un tiempo. Pero como él era hijo fuera de matrimonio, no lo recibieron. Entonces él dijo, yo tengo que regresar a mi país porque no conozco a nadie que ha oído como yo. No sabía, no había oído el evangelio. Y por eso regresó. Me acabas de decir algo que a lo mejor nunca lo he escuchado. Me dices, ¿él era hijo fuera del matrimonio? Sí. Y sus padres nunca se casaron. Uno con el otro, ¿no? Ok. Los dos ya están muertos y creo que conocieron al Señor antes. Seguro, porque hay había una deuda con Julio. Tú cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Sí. Seguro que tendrían que haber conocido al Señor. ¿Cómo se llamaba la mamá de Julio? Betty Heredia. Ah, la has conocido, por supuesto. Claro, yo la quería. Oh. Y también mi suegro. Estuvimos ahí antes que murió. Yo y las niñas fuimos. Tengo entendido que eran dos personas como dos polos bien opuestos. Sí. They were very different. Muy diferente. Muy diferente. Entonces, Julio tenía mucho de la mamá. Pero él cuando tenía 4 años voló de la casa y fue a vivir con su papá. Ok. Y ese fue bueno. Necesitaba los dos, ¿no? Necesitaban los dos. Sí. Claro, porque entiendo que la mamá era emprendedora, inquieta, una mujer muy inteligente, más el papá era un hombre muy meticuloso, un hombre de rigor, un hombre bien estructurado, ¿verdad? Sí. Y uno puede ver cómo Dios usó eso en Julio. Él tenía la combinación, pues, hijo. Qué lindo. Cuando Julio vuelve a Bolivia, seguramente fue un problema porque los papás lo mandaron a estudiar a los Estados Unidos, lo trajeron aquí a estudiar, pero él terminó el high school y luego estaba haciendo ¿qué carrera? Medicina. Medicina, pero deja la medicina y se va a Bolivia a predicar el evangelio. Sí. Y él dice que era la primera vez que vio sus padres juntos. Y era para ver cómo podía pararle con esta idea tan loca. Y el papá dijo, ¿qué? ¿Vas a ir al mercado negro y vas a estar parado allí en una cajita predicando? No. El papá conocía bien la ciudad, al mercado negro. Sí. Si hubiera buscado otro barrio, a la Pérez Velasco, al estadio. ¿Y la mamá qué decía? ¿La mamá estaba de acuerdo con que él predique el evangelio? No, ninguno. Era una pérdida de tiempo. Entonces, pero cuando él llegó a Bolivia, este grupito que lo discipularon en casa,
ellos, alguien tenía una profecía cuando él dijo que iba a regresar a Bolivia, que los estadios no serían suficientemente grandes para contener la cantidad de gente. Entonces, cuando llegó a Bolivia, él pensó, ¿con quién hablo? Y recordó que había unos misioneros, había oído de unos misioneros, y fue y los visitó. Pero cuando él dijo sí, porque el Señor dijo que los estadios van a ser demasiado pequeños. Estas son gente que han trabajado 40, 50 años y iglesias chiquiticas, porque Bolivia no ha sido impactado con el evangelio. Ya. Y cuando él dijo esto, ellos dijeron, profeta falso. Entonces no querían nada que ver con él, porque no hacía sentido a ellos, ¿no? Entonces él dijo, pues, hablo con mis amigos. Y empezó a hablar con sus amigos. Y ellos solamente viendo, no tienes que convencernos de nada, dinos, ¿qué tienes? Y los amigos empezaron a conocer al Señor. Y este grupo fue creciendo. Y obviamente, pues luego los padres de familia también estaban interesados, luego con los milagros, ¿no? Con sanidad y todo, pues despertó toda la nación. Y lo que pasó es que David Farah, que era el representante o lo que sea de Wycliffe, traductores de Biblia, llamó a Julio y dijo, mire Julio, el Guido Gutiérrez se llamaba, él era el embajador, creo a Argentina, no estoy seguro, pero era un embajador de Bolivia. Había tenido un accidente terrible, había ido sobre un barranco en su carro, estaba paralizado de cinturón hacia abajo, estaba en el hospital y dijo si usted podía ir y orar por él. Y él dijo, pues yo puedo ir y orar por él, pero yo no sé qué va a hacer el Señor. Yo no quiero que él piense que soy un mágico o algo, que no es así. Entonces él dijo, no, él sabe, solamente es ir y orar. Entonces estaban pensando mandar el señor Gutiérrez a Miami para rehabilitación. Okay. Entonces él fue con David al hospital, oraron por él, la familia estaba ahí. Y cuando uno está paralizado tiene esos triángulos, ¿no? Que uno puede agarrar. Entonces Julio oró por él, él aceptó al Señor y todo, y pidió al Señor que le sanara. Cuando uno de los parientes dice, Guido, moviste los piernas, los dedos de pierna. Y agarró este triángulo y empezó a mover las piernas y todo. Los médicos vinieron, entraron por allí y empezaron a mirar a los radiografías y ese sí es imposible. Pero le ven moviéndose. No, que ¿cómo, no? Y Julio salió volado, ¿no? Ni él mismo creyó. Entonces 2 semanas pasaron cuando llaman de la presidencia, era Hugo Banzer, y dijeron, estamos mandando el limusina, el presidente quiere hablar contigo. Entonces todo el gabinete durante estos 2 semanas estaban hablando sobre cómo lo hizo Julio, porque era imposible. Y entonces Julio habló con el presidente, oró con él, con la esposa. También ellos recibieron al Señor, hicieron la oración de salvación. No sé cuán quedó con esto o qué, pero
allí. Y entonces el presidente dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para usted? Y ella dijo, yo no quiero nada. Entonces, ¿pero qué? No, yo quiero como recompensa, ¿no? Como... Claro. Y ella dijo, no, lo que yo quiero que nuestro pueblo oye del evangelio. Entonces se dijo, pues, ¿qué quiere? Dijo, yo quiero televisión en el mejor hora, radio en la mejor hora y los estadios. Y el presidente dijo, bueno, y también tiene mi avión para llevarte donde quieras ir. Aleluya. Oh, qué bueno. Entonces, este es como los estadios abrieron en esta forma. Fue tan sobrenatural. Claro. Impresionante. Y Dios lo hizo, inclusive cuando él estaba pensando en en las cruzadas en estadios, y antes que sabía lo que el presidente iba a decir, él estaba pensando, inclusive regresó a los Estados Unidos a ver si podía levantar plata para alquilar un estadio. Y me dice, regresé a Bolivia con menos de que cuando salí. No levantó nada. Y el Señor le habló allí y dijo, voy a hacerlo en mi manera. Y regresó, y ese es cuando David Fara le llevó al hospital para ir a hablar orar por el paciente, ¿no? Y el Señor usó a Hugo Banzer para abrir el país al evangelio. Impresionante. La Vara Producciones